Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. Hola, médicos cubanos se le han revelado al régimen en la isla. La razón es que ese régimen continúa violando el contrato que les impone a esos galenos de Cuba cuando los envía en esas misiones al extranjero. Ahora son los que están en Angola, quienes incluso estarían hablando de una demanda a una corporación estatal de ese régimen. Soy Rolando Nápoles y hoy en Univista TV estaremos hablando de ese tema. Yo creo que si las víctimas, Nápoles, si las víctimas, no los victimarios, no los que lo defendemos desde acá, si las víctimas están protestando y se han rebelado, es porque ya no van a admitir más. Y este mensaje va a llegar a Cuba a otros médicos que van a decir, ¿para qué? Sufrimiento personal, sufrimiento de la familia, cuántas cosas ellos se han perdido durante esas misiones, celebraciones de su hijo, separaciones matrimoniales que ha pasado mucho. Todo eso, ¿a cambio de qué? De que su miserable dinero se lo den en una tarjeta que no sirve para nada. Yo creo que eso es un mensaje tremendo para esos médicos que no pienso que van a aceptar más esas condiciones. Médicos cubanos enviados en misión por el régimen Angola anunciaron que iban a demandar a la Corporación Antillana Exportadora S.A. por violar el contrato para trabajar en esa nación, que era cobrar en efectivo de su salario en dólares, que se les iba depositando en un banco en la isla una vez terminada su misión. Sin embargo, ahora habrían tomado esa valiente decisión después de que el régimen, en otra de sus tantas operaciones para controlar los dólares que entran al país, les puso el dinero de su salario en la llamada tarjeta clásica, después de que los galenos le enviaran incluso una misiva al designado gobernante Miguel Díaz-Canel para que se solucionaran los problemas para ellos pagar o recibir los míseros salarios que les deja el régimen por su trabajo en Angola. Por muchos años, los médicos cubanos han sido víctimas de múltiples explotaciones. Me refiero a los médicos cubanos en las misiones internacionalistas. Las explotaciones han sido de todo tipo, o sea, le pagan un salario miserable en esos países, son víctimas de persecución política, no pueden relacionarse con otras personas, le quitan el pasaporte, le quitan sus títulos y encima de eso le hacen una promesa de que el día que regresen en Cuba van a tener un dinero acumulado que se le va a dar si no desertan. Eso sin contar el grave peligro que corren los médicos cubanos, sobre todo en África, donde 2 médicos desaparecieron y luego dijeron que aparecieron muertos, un cirujano y un internista. Los médicos cubanos que fueron mandados a Angola denunciaron que cuando intentaban sacar el efectivo en dólares de su salario en la isla, el Banco Popular de Ahorro les decía que no tenía liquidez para entregarles los dólares. Para estos galenos es una trampa recibir su pago en la ya ficticia moneda libremente convertible, porque esas tiendas cada vez son más sustituidas por el régimen en todo el país por las que solo son en dólares, en efectivo o en la llamada tarjeta clásica. Considerando todo eso, me parece una gran injusticia. A ellos en un contrato le ofrecieron el dinero en efectivo, en dólares, por su trabajo. Y ahora le dicen que no, que es una tarjeta ficticia, inventada. Yo creo que eso desató ya el final de estas misiones. Por años han habido denuncias de todo tipo, internacionales, desde Cuba, nosotros aquí en el exilio, pero ya me parece que llegó el final de la explotación laboral para los médicos cubanos. Además de la explotación que sufren estas misiones, ahora los galenos de la isla que fueron enviados a Angola tienen que enfrentar un nuevo robo de su trabajo profesional. Con la decisión, el régimen de ponerles lo poco que les deja de sus salarios en la llamada tarjeta clásica, además de tener una tarjeta con el llamado MLC, estos médicos podrían ahora tener ese dinero con más rapidez, pero irónicamente no en efectivo, como estableció el contrato con la estatal Corporación Antillana Exportadora ANTES, a la que ahora pretenden demandar en una decisión que establecería un precedente en la isla, pues sería una primera demanda de profesionales de la salud que fueron enviados a misiones en el extranjero contra una corporación estatal cubana. Pero fíjate que la compañía que está manejando el dinero de ellos, esos fondos, está vinculada a Gaesa.
porque lo dijeron públicamente. Entonces, si esa compañía está vinculada a Gaesa y acaba de salir un escándalo internacional de los millones de dólares que tienen los militares cubanos a expensa de la miseria que está sufriendo el pueblo, ¿cómo entonces le van a quitar esa pobre cantidad a los médicos cubanos por su trabajo que se están jugando la vida en Cuba? Como dicen algunos de los médicos que protestaron allí, yo no quiero una tarjeta porque cuando voy a la tienda de mi ciudad no tienen nada, no tienen nada. Yo quiero mi dinero para comprar lo que yo decida. Eso se llama libertad individual, pero libertad profesional, de un trabajo altamente profesional, experimentado, porque son médicos graduados, que le están dando una recompensa que ellos no quieren. Las tensiones en los médicos cubanos en Angola contra la decisión del régimen de ponerles su mísero salario en una tarjeta clásica y sin poder acceder al efectivo en dólares prometido en su contrato, fue reportada también por el sitio 14 y medio, que habló del inicio de reuniones en esa misión marcadas por la tensión con esta medida. Según testimonios de galenos recogidos por este sitio, solo les paga un equivalente a $200 para sus necesidades en Angola. Y el resto del pago, unos $1.200, se los deposita en Cuba para intentar evitar que no se fuguen de las misiones. Recientemente el sitio Martín Noticias mostró un contrato vigente filtrado por un trabajador cubano en Luanda que revela las condiciones de control y explotación a la que se someten a profesionales cubanos. En redes sociales, exiliados como Ismari Bacallao denunciaron en sus perfiles la explotación de estos profesionales de la isla en Angola en cuanto a la retención de salarios, la confiscación de pasaportes, las restricciones en su vida privada y la obligación a ser fieles políticamente al régimen. Este documento nos muestra un régimen de control brutal y explotación que es completamente inaceptable. Estas cosas las sabíamos ya, señores, pero este documento nos da detalladamente exactamente cómo son las cosas. Según este informe, los médicos cubanos que llegan a Angola firman un contrato que en teoría prometen un salario de $598 al mes. Pero la cruel realidad es que solo reciben $200 en kwanzas. El resto queda atrapado en una cuenta en Cuba bajo el control del régimen. Y no es solamente eso, este dinero puede ser desconectado por cualquier indemnización o medida disciplinaria. ¿Eso te suena explotación? No, a mí me suena una estafa descarada. Pero esto no termina aquí. El documento también revela que los médicos tienen que entregar su pasaporte y pedir permiso para moverse dentro de Angola. Esclavitud. La corporación Antex, ahora bajo el peligro de una demanda por parte de médicos cubanos en Angola, está sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. El diario 14 y medio recuerda que esa corporación controla en Angola varios negocios, desde la construcción de carreteras y la reparación de aeródromos hasta la gestión de agencias de viaje, y que entre el año 2013 y el 2017 ganó de sus negocios en territorio angolano más de $1.000 millones. Medios portugueses revelaron que en el año 2015 el 70% del personal sanitario en Angola era precisamente de origen cubano. Que por años todos hemos denunciado ese tráfico humano, esa trata laboral, por años. Naciones Unidas, la OEA, Prisoner Defenders, Solidaridad Sin Frontera, Europa, y no ha hecho nada. Ellos continúan con sus misiones, que supuestamente son humanitarias e internacionalistas. No es así. Ellos reciben millones de dólares, lo han recibido de Brasil, de Bolivia, de México, de Italia, de todas partes. Un negocio millonario superior al turismo cubano. Yo creo que, ¿cuál es la solución de esto? Ellos van a intentar continuar. La solución de esto es lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos. No se le va a dar ninguna entrada al que esté relacionado o sea cómplice de este tráfico humano. Y castigo de todo tipo. No pueden invertir en barcos norteamericanos, no se le va a dar visa. Castigar a los países Nápoles que son cómplices. En este tráfico humano, en esta explotación laboral, no solamente está el gobierno de Cuba, están los que saben perfectamente lo que está pasando y permiten que esto continúe. Autoridades cubanas anunciaron recientemente que iban a continuar sus misiones médicas en el extranjero, pese a las presiones y sanciones impuestas por la administración Trump a funcionarios cubanos y de terceros países que colaboren con esta explotación de esta mano de obra de la isla.
De acuerdo con datos oficiales, a fines del año 2023, Cuba tenía más de 22.000 trabajadores en misiones estatales en más de 53 países. El 75% de esta fuerza laboral eran médicos sometidos a contratos que los explotan y les roban su salario. Mientras, en la isla, cada vez aparecen más denuncias en redes sociales del imparable deterioro de aquella llamada potencia médica y la asistencia sanitaria a los cubanos. La otra parte que yo he denunciado es el riesgo para esos países de llevar gente que muchas veces no son médicos, como ha pasado en Venezuela y Brasil, y pone a riesgo la salud de los ciudadanos de ese país. Esa es la otra cara que los afecta a ellos. Así que yo creo que por todas partes hay que terminar con esto. Yo nunca he visto, miren esto. Por los tomas entra el agua. Miren para acá. Por los tomas entra el agua. Miren esto. Corre. Miren esta sala. Esto es una inundación total. Completo. Inundación. Madre del verbo. Por los tomas, por todos lados. Miren esto, chorros de agua, para que no digan que no. Y por cierto, recordemos que el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la trata de personas en el mundo en el año 2024 citó que el régimen cubano continúa recibiendo, ganando entre 6.000 y 8.000 millones de dólares cada año por la exportación de esos servicios a cualquier parte del mundo, especialmente la trata de los médicos. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter.